Quiero charlar sobre un tema que tiene que ver con un dolor, el dolor nociplástico. ¿Qué es el dolor nociplástico? Roberto Rey es jefe de neurología del Sanatorio Finoquieto y director de la Diplomatura de Electromiografía de la UBA, sobre este nuevo tipo de dolor. Decir, uy, me duele la cabeza, me duele el oído, me duele el hombro, me duele la rodilla. La clásica. Pero si te dicen, mire, lo suyo es nociplástico, ¿de qué estamos hablando? Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Gracias, Sebastián, un gusto realmente. El gusto es mío. Gracias por hacerse estos minutitos, No, por Roberto. Por favor. Roberto, Roberto, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de dolor nociplástico? ¿A qué nos referimos? Bien, es un concepto, en principio, es un concepto nuevo, es un concepto que emana y genera la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es como si fuera la autoridad máxima académica sobre dolor oficial a nivel mundial, que se ha comprobado con estudios cerebrales de metabolismo que no se pueden aplicar en la clínica cotidiana, pero que se refiere a un dolor en el cual hay una molestia que es crónica, que quiere decir que dura muchos meses, más de 3 a 6 meses por lo menos, en la cual un médico le hace toda la evaluación, los estudios, análisis, examen físico y no se encuentra la causa. Y el dolor persiste, genera disconformidad en el paciente, malestar, es difícil de tratar, muchas veces se asocia a depresión, ansiedad, temor, insomnio, síntomas que son más psiquiátricos o psicológicos que físicos. Y eso siempre llevó a que se pensara que estos dolores eran de origen psiquiátrico. Hoy se sabe que no, que hay una alteración bioquímica, cerebral, que recibe a los estímulos externos inadecuadamente y los convierte en dolor. Una caricia, un abrazo, una palmada termina sintiéndose como dolor porque el paciente no es que lo está inventando, no es que está creyendo que lo quieren dañar, siente los estímulos externos distintos, tiene una percepción alterada de los estímulos externos que lo convierten en dolor. Es lo que es importante acá, por supuesto, es descartar que no tenga ninguna lesión, que no tenga ninguna fractura, que no tenga ninguna lesión en un nervio, pero de eso nos encargamos los médicos y podemos decir al paciente, mire, usted está teniendo un dolor que no tiene ninguna causa, que es de unas características determinadas. El dolor nociplástico, porque tiene sus características específicas, no necesita que le tratemos el pie o la cintura para calmar ese dolor nociplástico. Lo que hay que hacer es cambiar la percepción del dolor. A veces necesitamos medicaciones antidepresivas, a veces necesitamos medicaciones que calman la descarga neuronal como los antiepilépticos, y esa es la forma de tratar el dolor neuropático, no con una inyección en el lugar del dolor, sino tratando de cambiar la percepción del dolor del paciente, que no es rápido, no es fácil. Y este nuevo dolor, en el ámbito de lo psiquiátrico, que es donde se medica para ir directamente a los centros del cerebro de la percepción del dolor, ¿cómo se ha tomado? ¿Qué charlas han tenido? Algunos dicen, uy, mira, era esto, en algún momento he recibido esta información. ¿Cuál es la información nueva y qué se está estudiando y cómo se lo está tratando en tal sentido? Buenísima pregunta. Lo importante, esto se hace oficial internacionalmente en 2017, o sea que es nuevo. Después viene la pandemia, no hubo gran difusión de esto. Se acepta internacionalmente en 2017 en los nomencladores mundiales. Punto 1. Muchas veces antes se lo derivaba al psiquiatra, pero no es que este tipo de dolor no es por la alteración psicológico-psiquiátrica. Se asocia muchas veces. Entonces, de ahí el error de pensar que el problema es un cuadro de depresión. Lo evalúa el psiquiatra y dice, no tiene un cuadro depresivo, está con un cuadro depresivo acompañando este dolor crónico. A veces el tratamiento es parecido al de la depresión porque se comparten fármacos como algunos antidepresivos. Hay fármacos que se usan que fueron originalmente antiepilépticos y ninguno de estos pacientes está padeciendo epilepsia. Epilepsia puede pasar cualquiera, pero no se asocia a epilepsia. Pero sin embargo, algunos medicamentos como pregabalina
y gabapentina, que se usaban para epilepsia, son los más utilizados para el tratamiento de este tipo de dolor. Lo importante es que no hay que operar este dolor en el lugar donde duele, no hay que poner un calmante en el lugar donde le duele, porque digamos, puede tener un dolor que es difuso, generalizado. El ejemplo más frecuente es la fibromialgia, pero hay otros dolores que son como el síndrome de la boca quemante, que duele la boca y lo ve un médico especialista en la boca o un odontólogo, no le encuentran una causa. Todos los estudios son normales. Está muy de moda, y esto lo digo con respeto, y aparte porque conozco que hay gente que le ha dado muy buenos resultados recetado por el médico en cuestión, el cannabis medicinal. ¿Entra en la conversación para mitigar el dolor el cannabis medicinal o no está estudiado aún? Genial la pregunta. Entra las dos cosas, sí, porque entra la conversación, porque hay una aplicación común de la comunidad al uso del cannabis que excede al avance científico. El avance científico regulado, estricto, minucioso de los números de acción, de acción o no acción de un fármaco determinado, el cannabis no ha llegado al punto en que se está utilizando a nivel general. Hay gente que lo utiliza. No está aprobado, no está indicado, no es oficial académico decir hay que utilizar esto. Hay gente que lo utiliza. En algunos países está en un cuarto, quinto nivel de elección, y hay 4 o 5 grupos de fármacos que se pueden utilizar antes. En mi experiencia, el cannabis que se puede disponer actualmente, que no tiene efectos de confusión y alteración, que es el CBD, el cannabidiol, no es muy efectivo para este tipo de problemas. No está aceptado, no está indicado. Digamos, está aceptado oficialmente, académicamente, para el uso en epilepsia refractaria en los chicos con crisis pluricotidianas, y en eso sí está claro que es efectivo y sí es una de las indicaciones principales, pero no ese tipo de molestia. Hay otros fármacos para probar mucho antes que el cannabis, en este sentido. Cuando charlo no quiere decir que no vaya a ser útil y que en el futuro en un año yo les diga todo lo contrario, pero les estoy hablando de la medicina probada, no desde la medicina alternativa. Quiero repasar cuáles son los dolores más frecuentes cuando se padece de este dolor nociplástico. ¿Dónde ataca con más frecuencia? Digo, para que la gente tenga manera de prevención su concepto y lo tenga en cuenta en el caso de saber que puede padecer algo de similares características. Gracias, Sebastián. El más frecuente es la fibromialgia, donde duele todo. Duele todo y los análisis no dan nada. Duele un mes, duelen los hombros, otro la cintura, una rodilla, la cabeza, el colon, el intestino, la boca, los codos, y en los estudios no sale absolutamente nada. Lo evalúa el médico, no le encuentra nada. Ese es el más frecuente a nivel mundial, es 4% de la población, imagínense. Es muchísimo. Sí, es mucho. Los otros dolores son la lumbalgia, donde todo da normal, dolor de cintura, un dolor postural que dura 3 meses, va, viene, después va la cervical, después un brazo, el hombro. Ese tipo de dolores son los más frecuentes. Los otros son cefalea tensional, dolor de cabeza que no tiene un patrón de migraña, que no tiene, por supuesto, ninguna lesión. Tenemos que estar seguros de eso, es lo primero, ¿no? Y hay otros dolores como, por ejemplo, el síndrome de la boca quemante, que son dolores que le dan 20 vueltas, no le encuentran absolutamente nada, y la sensación de molestia en la boca es muy intensa y es bastante discapacitante. Tal cual. Y lo que está fallando ahí es el umbral del dolor, es un dolor nociplástico. Qué lindo esto que dice. Estoy charlando con esto del umbral del dolor porque le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay gente que tiene el umbral del dolor más bajo y otros más alto? ¿A qué se debe? Hay una variación. Hay gente que puede caminar arriba de una brasa o pincharse y no siente dolor, y hay gente que uno le da la mano o le toma la presión o le hacen una presión en un vínculo humano normal, cotidiano, le duele cualquier contacto. Hay una percepción muy variable y ese umbral puede estar en rango patológico.
porque puede dejar de ser una excesiva sensibilidad dolorosa a terminar siendo una enfermedad con un dolor nociplástico como el que estamos hablando. Hay una variación normal en la percepción del dolor. Se dice que hay personalidades que tienen menos dolor que otras. Hay mucho estudio porque siempre se dijo también que las mujeres sentían más dolor que los hombres y eso no se comprobó nunca. Lo que se comprueba es que hay personalidades que tienen mucha mayor tolerancia al dolor. Deportistas de alto rendimiento, personalidades alfa, dominantes, en general con una estructura disciplinaria rígida, tienen menor percepción que las personas que son menos activas físicamente, más sedentarias. Eso está comprobado. Ahí está. Le quiero agradecer infinitamente, Roberto, que me haya atendido, por su tiempo y por estos conceptos tan claros. Muchas gracias, Sebastián, que tengan buena tarde. Igualmente, un abrazo grande. El doctor Roberto Rey, jefe de neurología del Sanatorio Finoquieto y director de la diplomatura en electromiografía de la UBA, sobre este tipo nuevo de dolor, el dolor nociplástico, donde se produce una falla química en el cerebro y debe ser tratada por un psiquiatra.